hablando, me hablaron palabras proféticas de un varón que partió a estar con el Señor hace muchos Those años. very words were spoken over me many years ago from someone that passed away. Lo he contado antes, él puso su mano sobre mí, yo tenía 11 años y me dijo, David, I was 11 years old and he placed his hands on me and says, David, me dijo un día tú de esto, o sea, un día tú vas a estar pastoreando esta iglesia. one day you're going to be pastoring this church. Y eso se sembró en mi espíritu. And that was cemented in my spirit. Y no bien nos casamos, mi esposa y yo, Shortly after getting married, y ya yo estaba en el pastorado de esa misma and I was iglesia, pastoring that same church, tal y como él lo dijo. just as the gentleman said. Y gloria a Dios, aunque uno puede partir y estar con el Señor, pero it doesn't mean that I'm going to die now. Yo le pedí al Señor que, no le pedí al Señor, más bien le estoy sugiriendo al Señor que me deje durar hasta 120 años. I'm asking God or suggesting to him to let me live to 120 years old Con una mente buena with a good y que mind pueda caminar, and that I can walk around, o por lo menos que me maneje en silla de ruedas. or at least a wheelchair. Fue el salmista el que dijo en lo más robusto hasta los 80, It was a psalmist that said that even the most robust can reach to 80. pero como Dios es más grande y más poderoso But since que God David, is greater and more que powerful el rey David, than King David, Dios fue el que dijo que la edad del hombre sería hasta los 120 it años. was God who said that the age of man could be up to 120. Y yo se lo estoy creyendo. So I'm believing that. Busquen conmigo sus Biblias. Y de hecho los hermanos allá detrás, por favor, me reparten unas hojitas que están ahí para los que están para ambos, los que hablan español, los que hablan inglés. Ok, hay una que la que están en español es español por un lado y por el otro, es la continuación. Y la de inglés también igual, la misma cita bíblica de un lado y del otro lado, porque es una continuación, son 2 páginas en una. Así es que los que prefieren en inglés, levanten la mano. Those of you that, perdón. If you prefer the verses in English, those are being passed out. Levanten la mano. You can raise your hand if you prefer them in English. A ver, levante la mano para saber quién. Tú tienes las hojas en inglés. ¿Cuántas más? Y aquí. ¿Ya se acabaron? Eran 15. En inglés hay. Ok. Los jovencitos por aquí. ¿La quieren en inglés? Ok, sí. Entonces levante la mano. Ahí, para que se la den. Si no, no le van a dar ninguna. Caleb quiere en español, ¿verdad? Así es que me le dan una en español a Caleb. Yo espero que haya suficiente hojas. Luis, English or Spanish? Spanish, right? English. Okay. ¿Está bien? No. Eso es otra completamente diferente. Elizabeth, aquí. Ok. ¿A nadie más le hace falta inglés? Inglés. No. Ok. Déjame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti para que seas tú quien dirijas en esta administración. Dame palabra de vida eterna para el pueblo, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Yo solamente soy un instrumento tuyo para que tú me uses para edificar este pueblo.
Y por lo tanto, Señor, yo te pido que esta palabra pueda llegar a cada corazón y ser edificado, salir de este lugar completamente edificados. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús, amén. Hay una cita bíblica que no está en sus hojitas que tienen. There will be a verse on your sheets that is not there. Pero si quieren pueden escribirla You can write it down. en su hoja. La primera. Ya. Ok. Donde comienza la primera página debe decir Efesios 6:12. So the first page should say Ephesians 6:12. Ese es el lado 1 y el otro lado entonces obviamente lado 2. Ahí en esa hoja escríbale 2 de Corintios And you can 11, write 2 Corinthians 11 13 al 15. from verses 13 through 15. Y se lo voy a leer. I'll read that. Dice la palabra de Dios. Las demás citas están escritas. Pero, So the rest of the verses are written, and you can refer to those. porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. For such men are false apostles, deceitful workers. Sí, fraudulentos son precisamente personas que engañan, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Disguising themselves as apostles of Christ. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza, oiga bien, se disfraza como ángel de luz. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Es decir que él, como quiere engañar, So since he wants to deceive, se hace pasar por una persona que parece que es, pero que no es. he makes himself to appear as something that he is not. Y por eso dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Verse 15 says, therefore it is not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Es decir, cuando se habla de ministro es una persona que sirve. En español dice ministro, en inglés dice sirviente So o minister- siervo más bien. A minister is a servant. Ajá. Porque Satanás tiene a sus ministros Satan has his ministers or his servants, y ellos ministran lo malo. and they minister evil. Pero los hijos de Dios o los hijos de la verdadera luz, But the children of light, the true light, ellos sí son ministros de la justicia. they are ministers of righteousness. Ahora, leo otra vez este versículo 15. So I'm going to read this verse 15 again. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. It says, therefore it is not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Que parece que son justos, So they appear to be righteous, pero no lo son. but they are not. Pero el fin será conforme a sus obras. And their end will be according to their deeds. En otras palabras, se van a ver las obras So you will see their deeds, y por lo tanto se va a saber quién es quién. and you will know who is who. La palabra de Dios dice que por sus frutos los vamos a The conocer. Bible does say that by their fruits you will know them. Esto no es tirándole en contra a ningún apóstol, So I'm not speaking against any apostle. porque el apostolado es bíblico. The apostleship is biblical. Estoy hablando no de un título, I'm not speaking to any title, estoy hablando de un ministerio. but a ministry. Cualquiera puede tener título, Anyone can have a ministry. pero estamos hablando, cualquiera puede tener un título, Anyone can have a title. pero estoy hablando de lo que es la función de ese ministro. But the job of that minister Ajá, is o what sea, I'm speaking of. correcto. Porque hoy día vamos a ver verdaderos apóstoles We will see apostles in our day, y están haciendo trabajo de and apostolado they're doing an amazing job y son conforme al apostolado bíblico. according to biblical apostleship. Pero vamos a ver muchos apóstoles, But we will see other apostles, profetas, prophets, doctores doctors,
y reverendo, and reverends, even pastores, pastors, líderes leaders, religiosos. or religious leaders. Pero eso no quiere decir que porque tiene ese But título just because they have that title es dirigido o enviado por Dios. doesn't mean that they are sent by God. Por eso es importante que nosotros utilicemos de los dones espirituales. So it's important for us to use our spiritual gifts. Y Pablo escribe a los And Corintios Paul writes to the y Corinthians, le da en el capítulo 11 una lista de todos los dones espirituales. and in this chapter 11, he speaks about all the spiritual gifts. Que uno de ellos, creo que 11 o 12, perdón, incluye también lo que es el don de discernimiento de espíritus. And Paul also writes about the discernment, the gift of discernment of spirits, Para que uno no corra detrás de cualquier persona, so that you don't run behind every person, aunque se vea algo fantástico. even though what they do or say is amazing. ¿Es que acaso Satanás también no puede hacer cosas que lucen Now, fantásticas? Satan can also do amazing things. Claro que sí. Es imitador y engañador. He is an imitator and he is a deceiver. Y la Biblia dice que él vino para entenebrecer el entendimiento de la gente, de las personas. And he came to darken the minds of people. Y por lo tanto nosotros necesitamos discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios. So we need to be able to discern what comes from God and what doesn't. Porque hay líderes ministeriales There are leaders, ministry leaders, que son tremendos hijos de Dios who are great children of God, y predican la verdad and they preach the truth, y están centralizados en la palabra de Dios and they are centered on the Bible. y son parte de la iglesia del Señor They are part of the church of God. y gloria a Dios por ellos. And praise the Lord for that. Amén. Porque predican lo que tienen que predicar. Because they teach what they need to teach. La semana pasada estuve hablando un poquito amplio en cuanto a lo que es la demonología. Last week we started to speak about demonology. Pero hoy quiero profundizarme un poco más Today I want to speak a little further para que ustedes puedan ver lo que dice la palabra de so you can Dios. see what the Word of God says. Ahora, ¿cómo están organizados los demonios? How are they organized? Y ya habíamos hablado de que los demonios son dirigidos por el mismo Satanás. We had spoken that they were led by Satan himself. En otras palabras, Satanás es su jefe, su So líder. that is their boss, their leader. ¿Cómo están organizados? How are they organized? Hay personas que han categorizado la organización de los demonios como lo que es espíritus territoriales. Some have categorized this organization by spiritual territories. Dicen, bueno, hay demonios asignados para el gobierno. For example, there are demons assigned to government. Hay demonios asignados para las escuelas. There are those that are assigned to schools. Hay demonios asignados para Hollywood. There are demons assigned to Hollywood. Y de ahí viene el concepto de marchar alrededor de esos edificios And this is where there's the concept of marching around certain buildings para reclamar para Dios los territorios que se han perdido. to reclaim the territories that have been lost. Ahora, no hay base bíblica para eso. There's not necessarily a Bible base for that or foundation for that. No hay lugar en la Biblia donde dice hay espíritus territoriales. There's not a place in the Bible that says that there are territorial spirits. Esos son conceptos del ser humano. Those are human concepts Pero no se preocupe de los conceptos. or theories, but don't worry about theories. Porque el asunto es que sí que los demonios están envueltos en cada parte del programa de Satanás. The fact is that there are demons involved in every one of Satan's programs, Sea para atacar el gobierno whether it be to attack government o para atacar las escuelas or to attack schools o para atacar cualquier otro lugar. Se mete en Hollywood, donde quiera. or any other place, even Hollywood. Donde quiera se le abran las puertas a los demonios entran. Wherever there is a door that is open to them, they will enter.
Los demonios no pueden entrar arbitrariamente. But demons cannot enter somewhere arbitrarily. Hay que abrirle las The puertas. doors need to be open. Qué bueno que finalizamos con un versículo y se lo voy a dar desde ahora, desde un principio. So we ended last week with a verse, and I'm O going to sea, give it to you vamos, now. el mensaje termina con este versículo Or this message finishes with this y verse, se lo voy a dar desde ahora. but I'm going to give it to you now. Para que tengan por cierto que las puertas se le pueden abrir a Satanás. So that you can understand that doors can be open to Satan. Y la palabra de Dios The dice Word of God says que el Señor, el mismo el Señor lo dijo. Y yo edificaré mi iglesia. Jesus himself says, I will build my church, Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. and the gates of hell will not prevail against it. Así es que por más que Satanás quiera derribar esas puertas So no matter how much Satan wants to destroy these doors, or desde these la gates, iglesia del Señor, the gates of the church no of va a God, poder. he will not be able Por to. más que quiera destruir la iglesia del No Señor, matter how much he wants to destroy the church of y Christ, ese es el trabajo de él, and that's his job, by the way, irse en contra de la obra de is Dios. to go against the work of God. Y si hasta aquí en todos estos miles de años no ha podido destruirla, And if after all these thousands of years he has not been able to destroy the church, tengo mala noticia para el I diablo. have bad news for him. Es que la iglesia del Señor está más fuerte que nunca. The church of Christ is stronger Y esa than ever, sigue progresando. and it continues moving Esa forward. no se duerme. It doesn't sleep. Esa no se muere. It doesn't die. Esa seguirá viva para But siempre. will remain alive forever. Es todo lo contrario a lo que dicen algunas personas. This is contrary to what some people may say. Algunas personas dicen no, que la iglesia ya no es lo mismo, está yendo para abajo. Some people will say that the church is on a decline and then that things aren't the way they used to be. Mire, si el gran arquitecto Now listen, if the great architect y maestro constructor and master builder, se llama if Jesucristo, his name is Jesus y él Christ, dijo, yo soy el que voy a edificar mi iglesia, and if he said, I will build my church, y las puertas del infierno, es decir, ni Satanás ni sus demonios, and the gates of Hades, that means Satan and his angels, podrá contra ella, will not be able to overpower it, o el Señor no está haciendo buen trabajo, either then Jesus is not doing a good job, o es que la iglesia está todavía siendo construida y va camino hacia arriba. or the church is still being built up and it continues to march forward. Y quiero decirle que el Señor no se ha equivocado, So I want to tell you that the Lord is not mistaken. que el Señor no está durmiendo, Our Lord does not slumber, que el Señor está vivo como siempre. but he is alive. Y es en Él que nosotros somos más que vencedores. Y es en Cristo que somos más que And it is vencedores. in him that we are more than La conquerors. iglesia no morirá. And the church will not die. La iglesia será victoriosa, seguirá victoriosa. It will be victorious. Aleluya. Amen. Aleluya y aleluya. Yo le digo porque todavía yo estoy vivo, aquí estoy yo. Say, I'm still alive and I'm still here. Yo tengo un testimonio I have a testimony, personal. a personal one. Hace muchos años atrás, Many years ago, yo tenía 5 años más o I menos. was about 5 years old. Yo me acuerdo allá en Puerto Rico. I was in Puerto Rico, I remember. Y yo viviendo en un lugar allá que se llama todavía Mariana. There was a place called Mariana where Yo I me lived. acuerdo todavía la casa donde yo vivía. I still remember the house that I lived in. Me acuerdo de la casa de mis abuelos, I remember my grandparents' donde estaba house, el correo, where the post office donde was, estaba la escuela en una loma, where the school was on a hill, donde pasaba el ferrocarril. where the railroad tracks Y were. si me tiran allí, yo puedo señalar tal vez la casa donde nosotros vivíamos. And if you place me there, I may be able to point out the house Sí, todavía está existente. that I lived in. El asunto es que había una mujer que siempre aparecía por allí, por mi casa. But there was a lady who would come around the house, Me acuerdo del nombre de ella, and I remember her name. Magdalena. Her name was Magdalena. Magdalena iba a mi casa con un propósito especial. And she would go to our house with a special
purpose. Aparte de que era muy conocida, mi familia la conocía y todo. She was well known by my family. Pero esa mujer cada vez que iba allá la cogió conmigo. But every time she would go home, she had something with me. Iba y me asustaba. She would go and scare me. Según mi mamá, yo era el más tranquilo y más calladito de la casa. According to my mom, I was the quietest one in the home. Pero es que nadie sabía que un día este muchachito le iba a dar candela al mismo diablo. But no one knew that one day this kid was going to, this little kid was going to threaten Satan. Yo era calladito, I was quiet, pero por dentro había un tremendo alboroto de la presencia de but Dios. there was a ruckus going on inside of me. Porque el asunto es que esta mujer iba, me asustaba y yo salía corriendo. Parecía para mí estaba esta mujer endemoniada. See, this lady would go and scare me. I would run and hide, and I thought she was possessed. Un día estaba yo cogiendo agua del pozo. I was taking out water from the well one day, Andaba con uno de los otros muchachos. and I was with one of the other boys. Y estaba yo en una posición así que no veía lo que estaba alrededor mío. So I didn't see what was around me. Pero en una de esas yo levanto mi cabeza But I raised my sights, y alcanzo a ver a Magdalena. and I can see Magdalena. Yo hice como la mujer samaritana I did like the Samaritan woman cuando vio a when she Jesús saw Jesus. y que Jesús le dijo todo de lo que era ella. And after Jesus told her everything that she La was, Biblia dice que ella dejó su cántaro the Bible says that she left y with salió corriendo al pueblo her pot, and she went running into the city para hablarle de to Jesús. go tell about Jesus. Lo único que en esta ocasión yo no dejé un cántaro para ir a hablar de Jesús, But I didn't leave to talk about Jesus. sino que dejé el recipiente allí tirado y yo salí corriendo. I left my bucket and I ran. Y cuando Magdalena fue y tocó a la casa, So when Magdalena went and knocked on the door porque of the ella se house, dio cuenta que yo fui corriendo a mi casa. she saw that I had run home. Yo estaba así, en aquella ocasión, yo me acuerdo bien, los matres no eran acolchonados con esos spring que son sabrosos hoy día. So the mattresses back then were not the spring mattresses that we have today. No era Beauty Rest, ni nada por el estilo. Eran unos alambres que cruzaban así y otros así que uno podía jugar tic-tac-toe. There were like wires that were run across a frame, and you could play tic-tac-toe with them. They were Y yo me fui debajo de la cama, me acuerdo yo ahora, So I was y me agarré de aquellos alambres. So I crawled under the bed and I grabbed onto those wires. Y más todavía cuando yo sabía que Magdalena, yo oí la voz de ella cuando llegó allí a la And casa. I heard her voice when she entered the house. Y me fueron a buscar, David no aparecía y por fin me encontraron debajo de la And cama. they went looking for me, and finally they found me underneath the bed. Y yo no me desprendía de aquellos alambres para nada. And I didn't let those wires go Por el miedo que yo tenía de aquella mujer. for the fear that I had of this woman. Ella me inspiraba a mí un miedo, un terror horrible. She terrified me. Y eso que en aquella ocasión no había televisión para uno mirar películas de misterio. And there were no TVs back then when we were watching scary movies or anything like that. Eso para mí fue la película más horrenda que yo pude haber vivido. That was the scariest movie that I could have ever seen. Y cuando ya ella se fue, había un alivio en mi corazón. But when she left, there was peace in my heart. Y esto estuvo pasando por par de años más. And this happened for another couple of years. Hasta que un día se hablaba de que Magdalena había muerto. Until one day, people spoke about this Magdalena having died. Y yo quería saber, aún a esa tierna edad, yo quería saber si era cierto o no. And at that age, even at that age, I wanted to know if it was true. Y yo vi la casa de Magdalena, yo sabía dónde ella vivía. And I knew where she lived. Y bien había muerto, lo habían encontrado comida de gusanos. And in fact, she had passed away. She had been eaten by worms. Y estaba podrida She completamente. was completely rotten. Pero eso trajo cierto alivio en mí. But this brought a certain peace to me. No completamente. Not completely, Porque aún tenía yo como unos 15, 16 años. because I was
about 15, 16 years old. Y yo todavía no podía estar tranquilo. A cada rato estaba mirando por diferentes lugares. And I could still not sit still. I was still looking over my shoulder at Habí- 15 or 16 years old. Había creado un trauma en mi vida. There was a trauma that was created in my life. Ustedes ven, mi padre en aquella ocasión, o sea, mi papá no servía al Señor. My father didn't serve the Lord. Mi mamá de vez en cuando iba a la iglesia. My mom would go to church every now and again. Así es que no teníamos una fundación completamente cristiana. So we didn't have a completely Christian base. Me acuerdo yo cuando yo después me quedé con mis abuelos y mi padre, mi madre, mis hermanos vinieron para los Estados Unidos. And I remember staying with my grandparents when my brothers and sisters and my parents came to the United States. Y mis abuelos que eran muy devotos a su religión. My grandparents were very devoted to their religion. Me acuerdo yo que un día fui yo a molestar, más bien a llamarle la atención a mi abuela para algo. I went to call my attention of my grandmother for some reason. Y mi abuela estaba así en una esquina de la casa rezando su rosario. And my grandmother was saying the rosary and had her beads in her hand. Y yo le agarro así por el vestido y le doy un tirón así en el vestido. So I tug on her dress. Porque quería la atención de And ella. I wanted her attention. Y lo único que yo recuerdo de ese And incidente the only thing that I remember from that incident fue que ella se viró y me dio un galletazo. was that she turned and she slapped me across the face. Y me dijo, no me moleste, váyase. And she said, "Don't bother me. Leave me alone." Yo dije, wow, And I said, "Okay. qué lección tan cristiana me dio. What a Christian lesson." Que para mí no fue, lo digo así jocosamente, pero yo sé que no fue una lección cristiana. Obviously, I say that facetiously. Y todas aquellas cosas fueron marcando mi vida. But all of these things marked my life. Hasta que yo era un jovencito y aún adulto. And until I was a young man, and even as an Yo me adult, acuerdo comenzando en mi ministerio. as I started out in ministry, Porque Satanás estaba queriendo derribarme a mí. Satan had been trying to destroy me. Y yo me acuerdo que en varias ocasiones a mí me daban unos ataques que se me adormecía las manos, la boca, el estómago, los pies y me encorvaba. I would get certain attacks where my hands would go numb, my stomach was affected, my legs even. La pastora es testigo, mi esposa es testigo. My wife is a witness. Las veces que fui al médico The times that I went to the doctor, y yo le preguntaba al médico, mire, o sea, le decía, esto, lo que estoy sintiendo es esto y esto y aquello. I would tell them, "Look, this is what I'm feeling." Y ellos me chequeaban de arriba abajo And they would run every test on me, y no me encontraban nada. and they couldn't find anything. Yo me acuerdo que me recetaron unas medicinas, creo que era Valium, I remember them prescribing Valium para tranquilizarme, to calm me down porque eso era constante. because it was constant. Y yo decía, Dios mío, ¿qué será esto? And I said, "Lord, what is this?" Y un día yo dije, Señor, And one day I said, "Lord," me levanté, me arrodillé, le dije, Señor, ya no I más. went before the Lord on my knees and I said, "Lord, no more." Y cogí aquellas pastillas, una vez me las tomé y estaba yo un tonto. I took them one time and I felt like a zombie. Y cogí aquellas pastillas, la llevé al toilet, las eché en el toilet, la metí por ahí para abajo y para más nunca ver esas pastillas. So I took the pills, flushed them down the toilet, and never wanted to see them again. Yo dije, yo no voy a depender de una medicina para mantenerme por lo menos tranquilo. And I said, I'm not going to depend on these pills to remain calm. Señor, tú eres mi paz. You are my peace, Tú Lord. eres mi ayuda. You are my helper. Y me puse a orar, mi esposo oraba conmigo. And I prayed and my wife prayed Hasta with que me aquello desapareció por completo. until all of that Y se disappeared. pudo romper todo aquello que estaba fastidiando mi vida. And all of that was tormenting my life broke away. Es que, amados hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tú y yo no somos una excepción. Satan roams around like a roaring lion seeking whom to devour, and you and I are not an exception. Porque seamos hijos de Dios Just because we're children of God, no quiere decir que Él no nos va a atacar. that doesn't mean that he's not going to attack us. Es cuando mucho más nos ataca. That gives him more reason to attack us. Pero gloria a Dios que hoy día yo puedo hablar de Magdalena But I can speak about Magdalena today, y no me afecta en lo absoluto. and it doesn't affect me. Aquel miedo se fue. That fear is Las gone. inseguridades se The fueron. insecurities are gone. Aquello que estaba queriendo entrar a mi mente y
querer tumbarme, derribarme. That which was trying to enter my mind and disrupt me, Eso se fue. that is gone. ¿Qué fue lo que causó que se fuera? Well, what caused it to leave? Yo tomar una decisión de depender totalmente en aquel que me dio la vida. It was a decision to depend on the one who gave me life. Porque Él me dio vida y me la dio en He abundancia. gave me my life and he gave it in abundance. Y Satanás sabía que yo le iba a dar candela a Él. Satan knew that one day I would give him trouble. Y por eso Él ha tratado de derribarme. So he's tried to destroy me, Pero yo sé que no lo alcanzará. but I know that he will not. Aleluya. Él es mi Dios. He is my God. Él es mi Señor. He is my Lord. Él es mi guía. He is my Él es mi guide. fortaleza. My strength. En Él confío. In him I trust. Aleluya. Él fue el que derrotó al diablo de una vez y para He siempre. defeated Satan once and Ese for es all. mi Dios. That is my God. Ese es tu Dios. That is your God. Te lleva de victoria en Who victoria. will take you from victory to victory. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Es a Él que se lo vamos a dar. No a nadie más. Es para Él la gloria, la honra, la alabanza. Aleluya. Wow. Efesios 6:12. Ephesians 6:12. Creo que ustedes lo tienen por ahí, ¿verdad? You have that as the first verse. La palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, The Bible says our struggle is not against flesh and blood, sino contra principados, but against rulers, contra potestades, against authorities, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, the powers of this dark world, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. and spiritual forces of evil in the heavenly realms. Algunas veces pensamos que nuestra pelea, nuestras luchas son con seres aquí terrenales, Sometimes we think that our fight is against other people here on earth, pero tenemos que darnos de cuenta que no. but we have to understand that it is not that way. Sí podemos argumentar algo con alguna persona You can argue with someone y discrepar and differ, y hasta difference of opinion, molestarnos, and even we become bothered and angered. que son cosas que nos ayudan algunas veces a ajustarnos mejor. Those are situations that sometimes help keep us grounded. Porque yo no puedo decir, bueno, el problema es que el diablo está usando a David o que el diablo está usando a su esposa. Because Yo no puedo decir que es el diablo que está usando a David o que está usando a su esposa. I can't say that it is Satan that's using David or his wife, Para no poner otro ejemplo, just so that I don't use another example, o para no poner un nombre ahí que tal vez alguno de ustedes tenga. or to use one of your names. Porque si digo, por ejemplo, María, ya tenemos una María que es el nombre más común, ¿verdad? María y Juana, y quién sabe, alguien por ahí se llame Juana. Pero el asunto es ese, es que aún Satanás puede meterse en los conflictos matrimoniales. So Satan can even interfere into marital relationships. Pero no quiere decir que cada falta de comprensión o malentendido But that doesn't sea mean- atribuido a That Satanás. does not mean that every difference of opinion is Satan's fault. Pedro y Pablo tenían discrepancias, Peter and Paul had differences of opinion, pero no creo que era tramas diabólicas, but I don't think that it was a demonic influence. sino más bien era que necesitaban ponerse al día y ponerse de acuerdo para poder seguir adelante con algunas cosas. They just needed to talk and come into agreement. Pero no quiere decir que en algún momento, o sea, no quiere decir que no pudiera haber algún momento cuando Satanás hubiese querido separar a Pablo de Pedro. Now, that doesn't mean that there weren't times, that I don't believe that there are times when Satan wanted to divide, bring division between Peter and Paul. Ahora, oiga bien, ¿cuáles son las actividades de los demonios? So what are the demonic activities? El Nuevo Testamento nos advierte de un enemigo de nuestras almas The New Testament says that there's an enemy of our souls. y nos deja saber que los demonios no deben ser tratados livianamente. And lets us know that demons should not be taken lightly.
Porque uno puede decir, yo soy cristiano, los demonios no me afectan. You can say, well, I'm a Christian and demons don't affect me. Los demonios no van a poder contra mí. They're not going to be able to stand against me. Es más, los demonios no me podrán ni tocar. They won't be able to touch me. Tengo algunas noticias para ti. Well, I have some news for you. Y es que sí, ellos pueden llegar hasta cierto punto And yes, en that tu they vida. can get to a certain point in your life. Lo que sí sabemos es una cosa, Now, we do know this, que Dios tiene control de toda potestad. that God has control over every power. Es lo que nosotros permitimos que Satanás haga. So it comes down to what we allow Satan to do, Porque tenemos a Dios de parte de nosotros. because we have God on our side, Si lo hemos hecho partícipe de nosotros. or if we are participants with him. Ahora, nos deja saber también que hay liberación a través de la mano de Dios, But the Bible also tells us that there is a deliverance through God's hand, del poder del Espíritu Santo by the power of the Holy y Spirit, en el nombre de Jesús. and in the name of Jesus. Mucha gente se va a los extremos con lo que es el tema de los demonios. Many people will go to an extreme, just speaking about demons. Y muchos se sienten fascinados por esta doctrina, And many are fascinated by this, al punto tal que la toman como un ministerio para echar fuera demonios. to the point where that is their ministry, or they take it as a ministry to cast out demons. Y llegan hasta querer crear demonios donde no hay demonios. And they even want to create demons where there aren't demons. Mientras más demonios se expulsan, The more demons they cast out, parece que hay más para ser expulsados. there are many more to be still cast out. Y entonces ignoran el verdadero ministerio que es predicar el Evangelio de Cristo. But it's easy to neglect the true ministry, which is preaching the gospel. Y en el proceso Dios te va a dirigir a ti si acaso hubiera algún demonio. And in this process O of preaching the demonios. gospel, God will lead you if there is a demon. Esta tendencia de estar más ocupado de echar fuera demonios Now this issue of being more preoccupied with casting out demons es inconstante en lo que es el balance de las escrituras. is inconsistent with the balance of Scripture. En cierta ocasión vinieron los discípulos y le dijeron al Señor: On one occasion, the disciples came up to Jesus, Señor, los demonios se nos sujetan a tu nombre. Wow, tremendo que somos. and they were saying, Jesus, the demons are submitting to us. Y el Señor le dice: ¿y And Jesus was like, and? no se alegren de eso? Well, don't rejoice because of that. Para que estar ustedes ahí, los demonios y nosotros Why are fuertes. you boasting because demons are submitting to you? Y hay personas que lo hacen. And there are people that are like that. El Señor dice: alégrense de que su nombre estén escrito en el libro de la vida. He says, rejoice because your names are written in the book of Aleluya. life. En otras palabras, alégrense de tener una buena relación con Dios. In other words, be happy that you have a good relationship with God. ¿Sabe? Hay personas, de hecho, que quieren hasta, yo dije la semana pasada, di un la, de personas que quieren hacer que los demonios sean vomitados. And we've heard of people that have wanted to make demons be vomited out. Mencioné así rapidito al final: los demonios no son objetos. Demons are not objects. No es como la comida que te cayó pesada It's not like bad food that gave you y indigestion tú ahora la vomitas. and now you vomit it. Eso no es demonio. That's not a demon. Eso fue que algo te cayó mal y tú lo vomitaste. That was last night's dinner. No quiere decir que en el proceso de esa persona estar endemoniada, que no pueda haber vomitado. Now, could it happen that in this process of being demon possessed that they vomited? Y en lo único que se basan es allá en Marcos capítulo 9, It could be, but this is all based on Mark chapter 9, donde le trajeron un joven al Señor Jesús, where they brought a young man to Jesus porque los discípulos no pudieron sacar el demonio que tenía. because the disciples could not cast out this demon. Y la Biblia dice que aquel muchacho se estremecía And the Bible says that this man would shake violently y echaba espumas por la boca. and he would foam at the mouth. O sea, eso era parte de la consecuencia de haber sido poseído por demonios. That was just part of the demonstration that this young man was putting forward from being demon possessed. Ahora, todo lo que le sucedía a aquel joven fue antes de él ser liberado.
But all of this happened before him being delivered. Si usted lee bien toda esa historia, If you read that story, va a ver que cuando el Señor Jesucristo reprende al demonio, you will see that when the Lord Jesus Christ rebuked that demon, lo único que aquel joven hizo fue estremecerse. the only thing that demon-possessed boy did was shake. Y el shake demonio violently, salió. and the demon left. Él no vomitó un demonio. He didn't vomit the demon. No procure ver que una persona vomite para decirle salieron los demonios. You don't have to wait for someone to throw up to say, okay, well, the demon's out. Porque posiblemente vomitó They may throw up, y el demonio estará ahí todavía and metido. they're still demon-possessed. ¿Ok? Porque el demonio le hizo causar, y eso lo hacen los demonios, hacen causar desórdenes físicos Demons can cause physical disorder y desórdenes emocionales. and emotional disorder. Pero no es el demonio que sale cuando la persona vomita. But it's not that a demon comes out if they vomit. Ok, así es que tenemos eso claro. So that's clear. Amén. Para que entendamos que esa es la única base y él no vomitó cuando el Señor expulsó el demonio. So I gave you Mark 9 as the basis. You guys can read that story. Ok, ahora, es bueno recordar una cosa, But it's que, important to remember que el mismo Satanás es un ser creado, Satan himself is a created being. es un espíritu limitado. He is a limited spirit. Es decir, que Satanás no tiene todo el poder. So he does not have all power. He's De not hecho, all él powerful. no es omnipotente. He is not all powerful or omnipotent. Él no es omnisciente. He is neither omniscient. Es decir, que él no conoce todas las So cosas. he does not know all things. Él no es omnipresente. He is neither omnipresent. Quiere decir que no está en todo lugar al mismo tiempo. So he cannot be everywhere at the same time. El único omnipotente, omnisciente y omnipresente es Dios. The only one who is omnipotent, omniscient, and omnipresent is God. Y por eso es que Satanás realiza todo su trabajo por medio de los demonios. So that's why Satan carries out his work through demons. Porque él no es omnipresente. Because he's not omnipresent. El trabajo de Jesús en echar fuera demonios Now, Jesus' work in casting out demons, era con el propósito, oiga bien esto, and this was the reason, de sanar a los oprimidos. was to heal the oppressed, En otras palabras, a los explotados, to those that had been exploited, a los to dominados those that had been dominated. y los que están bajo el mando del maligno. And they are under the oppression and control of the evil one. Porque no es que ellos hacen lo que quieren hacer como persona, o sea, la persona estoy hablando endemoniada, See, the demon-possessed person doesn't do as they please, sino que los demonios o el demonio que está dentro de esa persona le lleva a hacer cosas aún en contra de lo que humanamente sería su voluntad but the hacer. demon that is inside them will lead them to do things that many times are against their will. Hechos 10:38, And we go to Acts 10:38. léanlo. You can read Ahí that. dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, oiga bien esto, Just as God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit y con poder a Jesús de Nazaret, and power, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, porque Dios estaba con él. because God was with him. Oye bien, porque Dios estaba con quién. ¿Quién es ese él? Jesús, Because God was with Jesus. el Padre Celestial, The estaba Heavenly con Father su Hijo Jesucristo. is with his son. Y por eso él sanaba a todos los oprimidos por el diablo. So he healed those who were oppressed by the devil. Oiga bien, ¿por qué dice sanando a los oprimidos? See, but why does it say he healed those who were under the power of the devil? Hay opresión y hay posesión. There is oppression and there is possession. Ahora, es importante aclarar que no toda opresión es posesión. And it's important to clarify that not every oppression is possession.
Pero de igual forma, toda posesión es opresión. But every possession is oppression. En otras palabras, no todo el que está siendo oprimido está poseído de demonios. So in other words, not everyone who is oppressed, who is being oppressed by Satan, is possessed by Satan. Pero todo el que está poseído por demonios But everyone who is possessed by está demons oprimido. is oppressed. En otras palabras, está siendo sofocado. So they're being suffocated. Aquel joven del que estuvimos hablando hace poco que botaba espumas por la boca. This young man who we spoke about not too long ago, who was foaming at the mouth, El mismo padre decía, está poseído de demonios y él se está secando. it said that he was demon possessed and he was drying up or withering. En otras palabras, estaba prácticamente a los huesos, como It was decimos. skin and bones, as we say. Era un esqueleto humano. ¿Por qué? Porque Satanás hace eso. Why? Because Satan can do that. Es hasta ahí donde Satanás quiere llevar al ser humano. And that's where Satan wants to take a human. Al ser humano no le importa si Or a tú eres person. cristiano o no eres cristiano. Perdón, a Satanás no le importa si tú eres cristiano o no eres cristiano. Satan doesn't care if you were a Christian or not Christian. Si tú eres un ser humano, If you are a human being, Satanás te quiere atacar. Satan wants to attack you. Porque él vino a destruir la creación de He Dios. came to destroy God's creation. Es que desde un principio, desde antes de que el hombre y la mujer pusieran pies sobre la tierra, And before men and women ever existed, porque Dios fue quien creó al hombre y a la mujer, see, God created man and woman, pero antes de eso, but before that, la Biblia dice la tierra estaba desordenada y the Bible vacía. says that the earth was formless and void. El asunto es que el Señor lo que hace lo hace And perfecto. what God makes, He makes perfect. Se cree que cuando Satanás fue destituido, It is believed that when Satan was cast out of heaven, lo primero que hizo fue rebelarse en contra de la obra de the Dios. first thing that he did was to rebel against God's creation. Pero como Dios tenía un propósito con esta tierra, But since God had a purpose with this earth, permitió que su Santo Espíritu, la tercera persona de la divinidad, He allowed His Holy Spirit estuviera sobre la faz de las aguas, to be over the surface of the water, protegiendo protecting aquello que Dios tenía en su propósito llevar a cabo, o sea, sobre el cual tenía en su propósito llevar a cabo una creación. protecting what God had a purpose for. Por eso es que dice la palabra de Dios, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. So again, the earth was formless and void, but the Holy Spirit hovered over the surface of the waters. Satanás ha querido destruir todo lo que Dios ha creado, Satan has wanted to destroy everything that God created. incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. That includes you and it includes me. Pero qué bueno, tengo buenas noticias para ti. But I have good news for you. Que Efesios 6:11, In Ephesians 6:11, y tú lo tienes ahí, lo tienes, ¿verdad? Es la otra cita que le sigue. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, says, put on the full armor of God para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. so that you can take your stand against the devil's schemes. ¿A quién es que Pablo le está hablando? Who is Paul speaking with? A ti y a mí, You and me, al cristiano, a Christian, a la iglesia del the Señor. church of the Lord. Te dice, Satanás te está acechando. He's telling you, Satan's he's looking for you. Él quiere derribarte a ti. He wants to destroy you. Y te está diciendo la forma de cómo él no te puede derribar a ti And he's telling you that the only way that he will not be able to destroy you es vistiéndote de toda la armadura de Dios. is if you put on the full armor of God. Y si tú quieres saber cuál es toda la armadura de And Dios, if you want to know what the full armor of God is, te invito a escuchar otro mensaje. I will invite you to listen to another message. Porque en lo adelante voy a predicar sobre la vestimenta del Hijo de We will Dios, be speaking about this armor donde habla acerca de
el cinto de la verdad, where we can speak about the belt of truth, la coraza de justicia, breastplate of righteousness, el yelmo de la the salvación, helmet of salvation, los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz, our feet fitted with the gospel of peace, la espada del espíritu. the sword of the Spirit. Aleluya. Y vamos a estar hablando de todas estas cosas. And we're going to be speaking about all these things. Lo que está diciendo es cúbrete de Cristo Jesús. So what he's saying is you need to be covered with Jesus Christ. Según el tabernáculo en su totalidad representa a Cristo, Just as the tabernacle represented Christ in everything, también la vestimenta que está describiendo aquí Pablo en el capítulo 6 de Efesios so the armor that Paul is describing in Ephesians 6 representa a Cristo en su totalidad. represents Christ. Y el Señor nos quiere a cada uno vestidos con la armadura de Dios que es Cristo Jesús. And the Lord wants for us to be clothed with this armor. Es que es en Cristo Jesús que somos más que vencedores. Because it is in Christ that we are more than conquerors. Es que cuando tenemos a Cristo al frente de nosotros, When we have Christ before us, detrás de nosotros, behind us, sobre nosotros, over us, debajo de nosotros, beneath us, dentro de nosotros, within us, no hay diablo. No hay diablo que no There is derribe. no devil that can No hay defeat us. diablo que penetre. There's no devil that can get through. No hay diablo que lance fuego del maligno, fuego engañador, dardos infernales que pueda penetrar There's esa no armadura. devil or no darts that can penetrate our armor. Aleluya. Amén. Amen. Wow. Esto se pone mejor, se extiende. Y el tiempo nos traiciona, pero me dan unos minutitos más. Es temprano, pero me dan unos minutitos más. Amén. ¿Estamos contentos? Aleluya. Primera de Juan 5:18. 1 John 5, 8, and 9. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 5:18. ¿Estamos? Primera de Juan 5:18. 1 John 5, 8, and 9. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. We know that. Está ahí. Back here. We know that anyone born of God, 18. Ajá. I said 8 and 9. No, Sorry, 18. 18. Ajá. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe. Pero, no he terminado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le The toca. one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. Oiga bien, el que es nacido de Dios no practica el pecado. The one who was born of God does not practice sin. ¿Sabe quién es el que practica el pecado? Do you know who it is that practices sin? El pecador. The sinner. Un pecador se llama pecador porque practica el pecado. A sinner practices sin. Un pintor se le llama pintor porque practica la pintura. A painter is called a painter because that's what he does. Si yo aguanto una brocha en mi mano If I hold a brush in my hand y una lata de pintura en la otra and I have a can of paint on the other, y meto la brocha en la lata de pintura y se la paso a la pared, and I put some paint on the wall, eso no me hace un pintor. that doesn't make me a painter. Pero si eso es lo que yo hago todos los días But if that's what I do, y de ahí saco mi jornal al final de la semana, and this is how I earn my keep, entonces ya me ve pintor. then I'm a painter. Porque si lo soy. El asunto es este. Si tú practicas el pecado, If you practice sin, estás en peligro. you are in danger. Lo veo calladito todos ustedes. ¿Estamos? Si practicas el pecado, estás en peligro. If you practice sin, you are in danger. Porque se supone que aquel que ha nacido de Dios, Because he who is born of God, oiga bien, jóvenes, oiga bien, padres, young people, parents, aquel que
ha nacido de Dios The one who is born of God no practica el pecado. does not practice sin. Si practica el pecado, If you practice sin, no ha nacido de Dios. you have not been born of God. ¿Estamos claros en esto? Are we clear? Es que por eso es que hay algunas personas que dicen soy cristiano, There are people that say, I'm a Christian, parece cristiano they appear to be Christian, y es como el sapo plástico que yo le traje a ustedes and they're like en una ocasión. the plastic frog that I brought here once. Yo se lo enseñé, le dije, ¿qué es esto? And I brought it here and I asked, what is this? Y algunos me dijeron una rana, And some of you said it's a frog. otros me dijeron un sapo. Some Es lo mismo, sí. said a toad. Thank you, that's good. Y algunos me dijeron, hasta algunos por ahí me dijeron un coquí. Some others said it was a coquí. ¿Sabe cuál es el coquí, verdad? Pero el que yo traje era de este tamaño. El que dijo que era un coquí no sabe ni lo que es un coquí. Porque el coquí es de este tamaño, así chiquitito. Y no es ni verde, es marrón. Este es el asunto. Que me dijeron un sapo, una rana, lo que sea, y me le dieron varios nombres. So I asked what it was, and they told me it's a frog, it's a toad. Yo and le all dije, these other todos se things. equivocaron. And I said, you are all wrong. No es ni sapo, ni rana, ni coquí. It's neither a frog, a toad, or anything else. Parece, It looks like it, pero lo pongo ahí, no salta. but if I put it there, it's not going to hop. Lo pongo en el agua, no nada. If I put it in water, it's not going to swim. Le pego una candelita y se queda ahí tranquilo, es más se quema, se achicharra. If I light it, it's going to stay there. If I put heat close to it, Parece un sapo, pero no es un sapo. it looks like a frog, but it is not a frog. Hay gente que dicen que son There are cristianos, people that say that they're Christians. parecen cristianos, They appear to be Christians, pero no lo son. but they are not. Hay apóstoles, ¿se acuerdan? Como comenzamos leyendo, And then we spoke about this in the beginning. que parecen There are apóstoles, people who appear to be apostles. hasta hablan como un They apóstol, speak like an apostle, pero no lo son. but they are not. No digo que todos, vuelvo y repito, I'm not saying all, pero hay algunos. but there are some. Dice, aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo. We know that anyone born of God. Dice, si tú no practicas el pecado, So if you do not practice sin, Jesucristo te guarda. Jesus Christ will keep you. And it Y says el that maligno no te toca. God keeps him and the evil one does not touch him. ¿Qué es lo que estamos diciendo, So amados? what are we saying? Que nos metamos de lleno con Cristo Jesús. That we should delve further with Jesus Que Christ. nos mantengamos cubiertos por la sangre de Cristo. That we should be covered by the blood of Christ. Y Satanás, cuando ve que tú eres un hijo de Dios cubierto por la sangre de Cristo, And Satan, when he knows and sees that you are covered with the blood of Christ, hace como aquel ángel de la muerte que pasó por arriba de Egipto. it just like the angel of death passed over Egypt, Y donde estaba la sangre del cordero, and wherever the blood of the lamb was, seguía de corrido, no paraba allí. he passed over that house. Pero donde no había sangre de cordero, But where there was not the blood of the lamb, había muerte. there was death. Amados, el pecado mata. Sin kills. Y Satanás vino para hurtar, matar y destruir. And Satan came to steal, kill, and destroy. Pero si estamos en Cristo Jesús, But if we are in Christ, somos nuevas criaturas. we are a new creation. Satanás no nos toca. Satan cannot touch you, Vivimos. Satanás se va, tiene que huir. and Satan needs to flee. Aleluya. Déjame darte por lo menos para Romanos 8:9. Romans 8:9. Mas ustedes no viven según la carne. You, however, are not in the realm of the flesh. La carne tiene sus deseos. The flesh has its desires. Y muchos deseos que no son buenos. And many desires that are not good. La carne, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa we're que speaking todavía about tenemos. The sinful nature that we still have.
Nosotros tenemos una naturaleza que desea las cosas mundanas. There is a physical nature that we have that desires humanly things or worldly things. Y hay cosas en este mundo And there are things in this world que son mundanas, that are worldly, que son atractivas. that are attractive. Pero el Señor dice, huye de esas cosas. But the Lord tells us we should flee from those. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Paul tells Timothy, flee youthful lust. No te detengas ahí. Don't entertain them. Huye de la tentación. Run from temptation. Es lo que dice la palabra de Dios. And that's what the Word of God says. Estoy seguro que la esposa de aquel Potifar era hermosa. I'm sure that Potiphar's wife was beautiful. Un hombre como el Potifar, como el cargo que él tenía, no iba a buscar cualquier mujer. Someone with his rank was not just going to have any woman. Y buscó una mujer hermosa. He had a beautiful woman. Y aquella mujer, cuando el Potifar se iba, And when Potiphar left, le decía aquella mujer le decía a José, ven, yo quiero que tú entres a mi habitación. that woman would tell Joseph, come, I want you to come into my room. Y yo, tú me atraes. You attract me. Me gusta como tú eres. I like the way you are. Ven a mi aposento. Come to my bedroom. Ven a mi cama. Come to my bed. Y dice la Biblia que lo hizo varias veces. And she would do this several times. Hasta que llegó el momento To the moment cuando viene aquella mujer where this woman y agarra a José así por su ropa grabs Joseph by the clothes y quiere llevarlo con ella a su and cuarto. wants to take him to her room. Pero José se sacude y coge, se quita aquella túnica que tenía, se la deja en las manos y sale corriendo de aquel lugar. But Joseph shakes free and leaves his robe in her hand. En otras palabras, tú no me vas a seducir a mí. And he said, you are not going to seduce me. Tú no me vas a destruir. You are not going to destroy me. Dios tiene un plan, un propósito mayor conmigo. God has a greater plan. Yo no voy a perder la bendición de Dios And I'm going to lose out on por God's un blessing deleite momentáneo, no. Y voy a huir de este lugar. for a momentary pleasure. La razón por la que se hace difícil huir de esas tentaciones The reason that it's difficult to flee these temptations es porque hemos caído a vivir según la carne. is because we're living according to the flesh. Y cuando vivimos en la carne And when we live in the flesh, es porque hemos dejado de alimentar al espíritu. it's because we have stopped feeding the spirit. Lo que más tú alimentes en tu vida es lo que va a tener victoria en la vida tuya. So what you feed in your life is what is going to dominate. Si alimentas la carne, vas a vivir en la carne y vas a caer. If you feed the flesh, you're going to live in the flesh and you're going to fall. Pero si alimentas el espíritu, vas a vivir en el espíritu, vas a glorificar a Dios y vas a caminar en victoria. But if you feed the spirit, you're going to glorify God Esa es and la walk in victory. matemática de Dios. Aleluya. Mas vosotros, ustedes, los hijos de Dios, no viven según la carne, But you do not live according to the flesh, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en ustedes. but according to the spirit, and that is if the spirit of Christ lives in you. If indeed the spirit of God lives in you. Si es que vive en ti. Y si alguno no tiene, oiga bien esto, más claro no canta el gallo, como decimos. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, And if anyone does not have the spirit of Christ, no es de él. they do not belong to Christ. Si tú no tienes el espíritu de Dios en ti, tú no eres de Cristo. If you do not have the spirit of God in you, then you do not belong to Christ. No eres de Dios. You are not of God. Y por lo tanto, él no tiene ningún deber de respaldarte a ti. And he has no responsibility to protect you. Cuando te metes a jugar con el diablo When you play with the devil o con las cosas del mundo, or with the things of the world, te van a ganar. they will overcome. Vas a caer. You will fall. Pero si tú eres un hijo de Dios, But if you are a child of God, hijo o hija de Dios, eso mismo.
y viene Satanás a tentarte, and Satan comes to tempt you, el Señor está contigo. the Lord is with you. Aleluya, te va a ayudar, He is going to te va a help you. sacar adelante, He's going to move you forward porque eres su hijo. because you are his Estás cubierto child, by la sangre de Cristo. and you were covered by the Andas blood of Jesus. conforme a su voluntad, You were walking according to his will, conforme a sus propósitos, according to his purposes, conforme a los deseos del corazón de Dios. according to God's desire. Y en Cristo tú eres más que vencedor. And in Christ, you are more Amén. than a conqueror. Amen. Ok. Primera de Pedro 5, 8 y 9. La Biblia dice, sed sobrios. Y este es el problema. Porque hay algunas personas que, ay, yo no sé, pastor, el diablo hoy me dio una pela. There are people that say, Lord, or Pastor, Satan whooped me up today. Ore por mí, pastor. Pray for me, Pastor. Porque el diablo me ha hecho una jugada ahí horrible. Because Satan has played a very horrible hand. Miren esto. Dice, sed sobrios. Be so alert and sober-minded, ¿Sabe lo que es una persona sobria? or be of sober spirit. Una persona que sabe lo que está sucediendo. That's someone that knows what's going on. Sabe dónde está parado. They know where they are standing. Está en su mente cabal. They are in their right mind. Sabe de dónde el Señor te sacó. And they know where God is taking them Donde from, tú estás parado where they are standing, y hacia dónde tú vas. and where they're going. Una persona sobria sabe a quién le pertenece. Someone is sober-minded. They know who they belong to. Una persona sobria sabe cuál es su libro de regla. They know the rule book. Una persona sobria conoce el contacto directo de Dios. They have direct contact with God. Miren esto. Dice, sed sobrios y velad. Be of sober spirit. Be on alert. Porque vuestro padre, todo lo contrario, porque vuestro adversario el diablo, Your adversary, the devil, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. prowls around like a roaring lion. Él te está buscando. He's Él te looking quiere for you. devorar. He's seeking you. He wants to devour you. Voy a terminar aquí. Al cual resistir firmes en la fe. But resist him, firm in your faith. ¿A quién vas a resistir? Who are you going to resist? Al diablo. The devil. Diga, voy a resistir. You can say, I'm going to Al resist diablo. the devil. No tenga miedo de decirlo. Don't be afraid to say it. Hay personas que tienen temor en decir Satanás, el diablo, el engañador. No, dígaselo en la cara. People that are Tú eres el afraid diablo. to say that you're Satan or you're a Y liar. no se lo diga a una persona. Now, don't say it to someone else. Dígaselo al mismo diablo. You can tell Satan. El Señor cuando vino Pedro When Peter approached Jesus, y no quería Pedro que el Señor fuese allá a ser crucificado. and Peter didn't want Jesus to be crucified, Mire, no fue a Pedro a quien el Señor reprendió. it wasn't Peter that Jesus rebuked. Él habló directamente con el diablo, que era el que estaba manipulando a Pedro. He spoke to Satan, who was manipulating Peter's life, Y le dijo a Satanás, Satanás, apártate de mí. and he says, "Get behind me, Satan." Es que él discernió, el Señor tenía el don de discernimiento de espíritus. He had the gift of discernment of spirits. Él había sido lleno del Espíritu Santo, el mismo Señor. Jesus had been filled with the Spirit. Y le dice, apártate de mí, Satanás. And he says, "Get behind me, Satan." No se lo dijo a Pedro, He didn't tell Peter that, se lo dijo al mismo diablo. but to Satan himself. Y aunque mirara a Pedro, pero él estaba mirando más allá de Pedro, And even though he was looking at Peter, he was looking beyond Peter. porque sabía quién estaba detrás de este plan maléfico. He knew who was behind this evil Algunas plan. veces pueden haber hasta personas que se hayan descuidado en el caminar con Dios. There may be people that have lost care in their walk with Christ. Y son manipulados por el diablo. And they are manipulated by Satan. Porque el diablo puede tener cierta cercanía a un hijo de Dios. Because Satan can influence a child of God. Él puede oprimir.
And he can oppress. Él puede manipular. He can manipulate. Él puede hacer muchísimas cosas. There are many things that he can do. Así es que por eso no debemos tomar el trabajo de los demonios livianamente. So we should not take this issue of demons lightly. Porque si le abrimos un portillito, Él abre el resto de la puerta. Because if we open the door for even an inch, he will kick the door in. En una ocasión, creo que no sé si le hice esta ilustración a ustedes, Satanás fue y tocó a la puerta de una iglesia. That was an illustration where Satan once went and knocked on the door of a church. Y el diácono cuando abre la puerta ve que es el diablo y le dice, no, aquí tú no tienes parte. And the deacon says, no, close the door. Says, no, you have no part here. Mira, pero déjame entrar el brazo, lo entro y saco el brazo rápido. And he says, no, I just want to, let me put my arm in right quick and I'll take it back. I'll take it out. Ni el brazo ni un dedo. And the deacon says, not one arm or one finger. Mira, el pie lo entro y lo saco. And he says, okay, well, let me just put my foot in it and I'll take it right back out. Y me voy. And I'll leave. Y el diácono, no, que aquí tú no entras. And the deacon said, no, you're not coming in here. Porque mira, el diablo es insistente. Because the devil is persistent. ¿Verdad que él sí lo hace? We know Y that. persiste y persiste y persiste. Le dice, mira, nada más que déjame entrar la puntita de mi nariz. Well, just the tip of my nose then. Y para que no fastidiera tanto, el diácono le dice, está bien, la puntita de la nariz And nada más. just so that he would stop bothering him, the deacon says, okay, well, just the tip of your nose. Y de pronto, el diablo da la vuelta And the devil turns around y comienza a entrar al templo. and walks in backwards. Y le dice, el diácono dice, espérate, no. Yo te dije nada más que la puntita de la He nariz. says, wait, what are you doing? I just said the tip of my nose. Si no, es que la puntita de la nariz todavía está afuera. And he says, yeah, but the tip of my nose is still outside. Él busca la forma, en otras palabras, de poder entrar y manejar tu vida. He will find a way to get in and manipulate your life. Que tanto espacio le estamos dando al diablo a venir y fastidiarnos. But how much space are we giving him to come in and disturb us? Porque si tú le abres un portillito, él es lo único que necesita, un portillito para hacer cosas mayores en la vida All tuya. he needs is a small crease in Y- order to creep in and do horrible things. Cuando uno viene a ver a un hijo de Dios, And when you come to see a child of God, se convierten en unos títeres manipulados, oiga bien, no be- poseídos, manipulados, can be puppets that are manipulated and used by Satan para hacer caer a otra persona. to make other persons fall. Wow. Esto parece posesión, no es posesión. Now, this is not possession. Esto es manipulación, opresión, This is manipulation and etcétera. oppression. Así que quédate conmigo. Voy a terminar ya con esto porque es lo único que te voy a dar ahora. Esto es to be continued. Para ser continuado. ¿Estamos dispuestos a seguir con esto, amado? El próximo domingo yo no voy a estar. Si el huracán no se desvía. So I won't be here next week. Oh, perdón, si se desvía hacia el norte, definitivamente yo voy a estar, pero el programa sigue. No te preocupes, Patricia. El programa, tal y como yo ya te dije, la hermana Patricia va a estar ministrando el Sister próximo Patricia will domingo. be preaching next week. Yo había hablado con ella y ya nos habíamos puesto de acuerdo, porque yo voy a estar saliendo y aprovecho. Déjame cerrar aquí. Dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. So our adversary, the devil, prowls around like a roaring lion. Anda alrededor por ahí. ¿Tú te crees que él te va a dejar quieto? You think he's going to leave you alone. Él no tiene que estar presente. He doesn't need to be present. Lo que pasa es que cuando aquí habla del diablo, está hablando de sus demonios. Él no es This is omnipresente. the devil and his demons. Y los demonios saben cuál es el plan diabólico. And the demons know what the demonic plan ¿Y is. cuál es el objetivo de Satanás? And what is Satan's objective. Y es destruir al ser humano. And it's to destroy mankind. Cristiano o no cristiano. Believer or non-believer. Él se lleva a quien se le cruce por el frente. He will take with him whoever is in his way Si uno lo deja. if you allow him. Así es que él sigue por ahí
buscando a quien deberá, al cual dice, resístelo firme en la fe, But verse 9 says, but resist him firm in your faith, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en tus hermanos en todo el mundo. knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. En otras palabras, tú no eres el único que So- está pasando por eso. So you are not the only one going through this. Todo hijo de Dios pasa por eso. Every child of God goes through this. ¿Se creen ustedes que porque nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, ahora somos niños lindos sentados en un lugar donde no nos pasa absolutamente So nada? you think that just because you've accepted Christ, now you are God's favorite child and you're seated somewhere where nothing will ever happen to you. Quiero hacer una evaluación aquí con una pregunta. Well, I want to ask a question. ¿Cuántos de ustedes han tenido ataques que ustedes saben que son diabólicos? How many of you have A ver, been a ver. attacked and A you ver, know Omar. that it's an attack of Satan? Ok. Entonces, yo no soy el único. So then I'm not the only one. Y a mí me quiso derribar. He wanted to destroy me, Pero gloria a Dios que con Cristo, yo con Cristo, Él no pudo vencerme a mí. but he could not defeat me when I'm in Christ. ¿Se terminaron la batalla? Has the battle ended? No. No. Pero una cosa sí yo sé, que yo estoy en la mano de Dios. But I know that I'm in the hands of God Y de ahí Satanás no me va a derribar. and no one will take me from there. Amén. ¿Me podré enfermar en la mano de Dios? Could I get sick in the hand of God? Sí. El asunto que de ahí Él no me derriba, no me caigo fuera de ahí. See, but Satan cannot take me from Un día de God's esto hand. le hablaré acerca de eso. One- Y lo voy a llevar a Jeremías y la casa del alfarero. Bien, pero el asunto dice, el cual resistí también firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en tus hermanos por todo el mundo. Entonces la pregunta no es si los demonios están activos hoy o no, So our question is not whether demons exist today, porque sí están activos. because they are active today, La pregunta es si una persona nacida de nuevo but can a person who was born again puede ser poseída por demonios, be possessed by demons? o si necesita que venga otro cristiano a expulsar un demonio de ese cristiano. Or does another Christian need to come and cast out a demon from a Christian? O somos o no somos. Either we are or we aren't. Y si somos cristianos, And if we are Christians, desde ya le dejo saber, from now, I'll y let aunque you no he know, entrado totalmente en toda esa cita bíblica que le di, pero lo vamos a hacer con paciencia. Desde ya le dejo saber, bíblicamente el cristiano no puede ser poseído por demonios. so Punto. biblically, a Christian cannot be possessed by a demon. Pueden haber influencias, They can influence. pero no puede haber posesión. There can't be possession. Puede haber opresión, There can be oppression, pero no posesión. but not possession. Permanezca en Cristo Jesús. Remain in Christ. Porque Satanás vino para fastidiarte la vida y hacértela imposible. Satan has come to try to destroy your life. Así es que hasta ahí te dejo con el mensaje. Yo sé que esto nos extendemos un poquito, pero es que todavía hay más material para dar. ¿Quieren que yo termine con el material o no hoy? Perdón. Que continúe. Amén. Aleluya. Porque vamos a tener esto bien claro para que Satanás sepa cuál es su lugar y que nosotros vivimos arraigados en Cristo Jesús.